Hoy, hermanos, entramos a un nuevo capítulo, Génesis capítulo 25, ¿ok? Génesis capítulo 25, si me acompañan ahí, hermanitos, a Génesis 25. Y aquí simplemente vamos a encontrar, hermanos, la conclusión de la vida de Abraham. O sea, la muerte, en pocas palabras, de Abraham. Y eso, ¿en qué nos va a ayudar, hermanos? Nos va a ayudar en tener más confianza en el Señor. Y ya verán por qué, hermanos. ¿Por qué la muerte de Abraham nos ayuda a tener más confianza en el Señor? Así que vamos a Génesis 25, versículo 1. Vean cómo comienza diciendo Génesis 25, 1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. Vean, hermanos, aquí tenemos un problema de interpretación. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, bueno, en este versículo pues yo no veo nada, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema de interpretación aquí? Simplemente dice que Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. Bueno, hermanos, el problema no está tanto en este versículo. Bueno, sí, es este versículo y el versículo 6. ¿Por qué? Porque el versículo 1 dice que Abraham tomó otra ¿qué? Mujer. Que mujer, hermanos, se traduce mejor como esposa. O sea, Abraham tomó otra esposa. Pero vean qué dice el versículo 6. Dice el versículo 6 ahí mismo, pero los hijos de sus ¿qué? Concubinas dio a Abraham dones. A ver, dice el versículo 1 que Abraham tiene una mujer, o sea, una esposa, pero el versículo 6 dice que no es esposa, que es ¿qué? Concubina. Este es un problema de interpretación, ¿no es cierto? Y hermanos, este problema no es fácil de resolver. ¿Ustedes qué dicen? ¿Acaso se equivocó las escrituras? ¿Acaso hay un error en la Biblia? Porque dice primero que es su esposa, pero después dice que es su concubina. ¿Qué dicen, hermanos? ¿La Biblia tiene errores? Pero ahí dice, pero los hijos de sus concubinas. Por eso. De varios entonces. Ajá, Agar y Cetura, se podríamos deducir. Pues sí. Por eso lo dicen en plural. Entonces, ¿aquí hay un error? No. Fíjense, hermanos, hay dos posturas, ¿ok? Hay dos posturas que tiene esta interpretación, hermanos. Y la primera postura es que que Cetura sí es concubina de Abraham, ¿ok? ¿Por qué se dice eso, hermanos? Por lo que dice Primera de Crónicas. Vean, vayan a Primera de Crónicas, al libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 1:28. Y en lo que lo va buscando, hermanos, Primera de Crónicas 1:28, nosotros podemos ver, hermanos, que si reconocemos esta primera postura de que Cetura era concubina de Abraham, ¿eso qué implicaría, hermanos? Eso implicaría probablemente que desde Génesis capítulo 12 nos relata que Abraham ya estaba casado con Sara, ¿no es cierto? Entonces, en un periodo de eso, probablemente Abraham ya tuvo a Cetura como su concubina. No sabemos en qué momento, pero probablemente en los primeros capítulos que se menciona a Abraham, desde el capítulo 12 en adelante, puede ser 12, 13, Abraham estaba casado con Sara y entonces él tuvo una concubina. Y entonces dice Primera de Crónicas 1:28, dice, vean, los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Y estas son sus descendencias. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Cedar, Abel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis, Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Y escucha, versículo 32. ¿Y Cetura qué? Concubina de Abraham, dio a luz Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua, los hijos de Joxán, Seba y de Dan. Pero vean, hermanos, el autor de este libro está diciendo que Cetura es que concubina
de Abraham, ¿no es cierto? ¿Quién es el autor de este libro, hermanos? ¿Quién es el autor de Primera de Crónicas? ¿No saben? Yo tampoco. Es que normalmente, hermanos, algunos dicen que no se sabe el autor, pero la tradición judía dice que es Esdras. ¿Ok? Entonces pues, lo dejamos en Esdras, ¿no? No se sabe a cierta, pero la tradición dice que fue Esdras. Bueno, Esdras, hermanos, está diciendo que Cetura es que concubina de Abraham, ¿no es cierto? Ahora nota algo interesante, hermanos. Si tú sigues leyendo 2 versículos abajo ahí en tu Biblia, tú te vas a dar cuenta que empiezan a hablar de la genealogía de Isaac, ¿no es cierto? Pero quiero que veas cómo lo está poniendo Esdras. Primero Esdras, ¿de quién está hablando? De los descendientes de Ismael, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Ismael era el mayor, ¿no? Y por lógica, ¿quién tendría que seguir? Isaac. Pero Esdras no hace eso. Esdras pone a los hijos de Ismael y después a los hijos ¿de quién? De Cetura y después a Isaac. Como que Esdras lo fue poniendo en orden, ¿no es cierto? Vean, eso también podría ser como que una luz de decir, bueno, entonces Cetura fue concubina de Abraham y estuvo por ahí, ¿no? Después de Agar y estuvo por ahí, ¿no es cierto? Y entonces, hermanos, vean, regresando a Génesis 25:1, regresando a Génesis 25:1, dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, escucha versículo 2, la cual le dio a luz Simrab, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Vean, son los mismos nombres, hermanos, que se mencionan en Primera de Crónicas 1:32. ¿Ok? Entonces, vean, hermanos, aquí tenemos un problema, ¿no? Porque aquí, hermanos, lo llama mujer. Abraham tomó otra mujer, o sea, tomó otra esposa. Pero en el versículo 6 la llama ¿cómo? Concubina. Entonces, una interpretación, hermanos, es que Cetura fue concubina de Abraham. Y ellos dicen, sí, Cetura sí fue su concubina. Y entonces Abraham tuvo que estar con otra mujer, aparte de Sara. ¿Ok? Y obviamente, hermanos, eso podría sonar lógico. ¿Ok? Entonces, esta es una postura. Si era su concubina. ¿Cuál es la otra postura? Pues esta, de que Abraham tuvo una mujer, o sea, una esposa. Y hermanos, por el contexto del libro de Génesis, podemos ver esta postura. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos el libro de Génesis, especialmente la historia de Abraham, que es Génesis 12, en adelante, que estamos a Génesis 25, ¿ok? Cuando nosotros estudiamos toda esa sección de Génesis 12 a 25, ustedes que han estado en las clases de Génesis, ustedes, hermanos, se han dado cuenta que en cada capítulo sí lleva una secuencia clara de la vida de Abraham. O sea, ustedes se han dado cuenta desde Génesis 12 a Génesis 25 que el autor, ¿quién es el autor de Génesis? Moisés. Se han dado cuenta que Moisés va pasando capítulo por capítulo y va narrando, y pasó esto, y después esto, y después esto, y después esto. O sea, lo que está haciendo Moisés es que está haciendo, dando una cronología de la historia de Abraham. Y esa cronología es muy clara, ¿no es cierto? Él no se salta épocas, él no se salta tiempos, él va, claro, cronología, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, nosotros al estudiar Génesis de esa manera, cronológicamente, en base a su contexto, nosotros podemos ver que en Génesis 23, ¿qué pasó? Murió Sara, ¿no? En Génesis 23 murió Sara. Después sigue Génesis 24, ¿y qué pasó? Isaac y Rebeca se casan, cronológicamente. Muere Sara, Isaac y Rebeca se casan, y después, Génesis 25, ¿qué nos está narrando ahorita? Abraham se casó con otra mujer, ¿no es cierto?
Y se ve claro el proceso, se ve claro la cronología, ¿no es cierto? Pero entonces alguien puede decir, pero entonces, ¿qué pasó con el versículo 6 que dice que Cetura es su concubina? Fíjense, hermanos, no podía ser porque pues ya no estaba casado. Recuerden, el matrimonio, ¿cuándo se deshace? Hasta la muerte. Entonces él ya no estaba casado, él ya era hombre libre, ya no podría ser su concubina, ya sería su esposa, su mujer, ¿no es cierto? Fíjense, hermanos, muchos teólogos comentan que Moisés, al llamarla concubina, Moisés le estaba dando como un rango menor al de Sara. Porque, hermanos, Moisés lo que quería es marcar la diferencia entre Sara y las otras mujeres. ¿Por qué? Porque recuerdan, Sara era la madre del hijo de la promesa. Entonces, ¿quién tenía que resaltar más? Sara. No las otras mujeres, sino Sara. Entonces, por eso muchos teólogos dicen que se le llama a Cetura concubina, para darle como que ese rango menor y no compararla con Sara, porque Sara estaba en otro nivel, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, hermanos, esta es la interpretación que yo creo es la correcta por el contexto histórico. Porque desde el versículo del capítulo 12 en adelante hay una cronología muy clara, muy clara. Entonces yo creo, hermanos, que Abraham no tuvo un amante cuando estaba casada con Sara, porque eso eran las concubinas, ¿no? Si los pasamos a nuestra época son amantes, ¿no? Son las amantes. Yo creo, hermanos, que, las capellitas, las amantes, en colombiano le dicen los tinieblos, ¿no? O sea, todo eso, los amantes, yo creo que Abraham no tenía una. Creo, hermanos, que después de la muerte de Sara, Abraham sí se casó con Cetura, pero le dan un nivel inferior porque Sara era el gran amor de Abraham y aparte era la madre del hijo de la promesa. ¿Ok? Bueno, ahí están los dos puntos, hermanos. Ustedes saben por cuál se inclina. Ustedes saben, yo ya les presenté los dos puntos. Ustedes saben, no es fácil interpretar esto, hermanos, pero bueno, yo me quedo en lo personal, yo me quedo con la segunda opción. ¿Ok? Ahora, hermanos, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué analizamos estos detalles? Porque, hermanos, no solamente es tener el entendimiento correcto del texto, sino también quiero que ustedes vean, hermanos, y quiero recordarles a ustedes cómo deben de estudiar las Escrituras. Ustedes deben de estudiar las Escrituras con una mente que analítica, que cuando ven un texto, cuando ven un versículo, ustedes digan, caramba, esto está raro, ¿no? ¿Por qué unos dicen una cosa, por qué otros dicen otra? Y entonces yo agarro comentarios de gente estudiosa, yo los leo, yo comparo, yo analizo todo lo que están estudiando y entonces, ¿qué hago? Saco una conclusión objetiva. Y entonces digo, objetivamente yo creo que esta es la interpretación correcta, porque esto concuerda con lo que dice el texto y con lo que dice toda la Biblia. Y por eso lo hacemos, hermanos. No hay prisa. Por eso trato yo de estudiar Génesis así, porque es bonito, ¿no es cierto? Tratar de estudiarlo, ¿no? Y decir, a ver, ¿cuál es la interpretación correcta de esto? Y entonces nosotros tratamos de resolver esos problemas de interpretación y es bonito, ¿no es cierto? Estudiarlo de esta manera. Entonces, hermanos, vean, continúa versículos. Génesis 25, vamos a leerlo. Versículo 1, vamos a seguir leyendo. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim, e hijos de Medián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos ¿de quién? De Cetura. O sea, todos estos fueron descendientes entre Abraham y Cetura. Todos estos hermanos que se mencionan aquí son ancestros de los árabes, ¿ok? Son los ancestros de los árabes que
normalmente se ubicaron en la parte derecha de Canaán. Ustedes ubican en el mapa Canaán, en la parte derecha, al noroeste, ahí ellos se establecieron, que podemos decir hoy en día, hermanos, sería el país de Arabia Saudita, de Jordania, de Palestina, toda esa parte de ahí, es donde estos hombres radicaban y vivían, ¿ok? Y de estos, fíjense, de estos hombres, de esta descendencia, salieron los que se le conocen como los madianitas. ¿Ubican a los madianitas? Se habla mucho de ellos en el Antiguo Testamento, de los madianitas. Ahora, hermanos, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Abraham se casó? Si ya era muy grande, ¿no es cierto? Y aparte de que ella era muy grande, aparte milagrosamente a su edad tuvo hijos. ¿No es cierto? ¿Por qué Abraham se volvió a casar con Cetura? Por la promesa de Dios que dijo que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo. Entonces, hasta que tuviera vida, tendría que tener hijos. Sí, es parte de esa promesa, pero hay un punto más específico. O sea, sí, se casó él para cumplir una promesa de Dios, pero ve cuál promesa. Génesis 17:4. Vean lo que dice Génesis 17:4. Porque esta promesa que vamos a leer aquí, hermanos, no solamente era por medio de Isaac, era también por otros hijos. Vean lo que dice Génesis 17, versículo 4. Dice el texto, es Dios hablándole a Abraham y dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre ¿de qué? De gentes. Nota, la palabra gentes, hermanos, en hebreo es goy, que se traduce como naciones. O sea, él va a ser padre de naciones completas. ¿Se dan cuenta? De naciones completas. O sea, hermanos, simplemente este texto de Génesis 25 nos está enseñando que Dios está cumpliendo esta promesa por medio de los hijos también de Cetura. Porque los hijos de Cetura, ya lo vimos, ellos abarcan Arabia Saudita, Jordania y otros países, otras naciones. No solo iba a ser por medio de Isaac, también por medio hasta de Ismael. ¿No es cierto? Y vean, seguimos avanzando. Génesis 25:5. Regresamos a Génesis 25. Vean Génesis 25:5. Dice así el texto. Y Abraham dio todo cuanto tenía ¿a quién? A Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Nota, hermanos, que dice el texto que Abraham le dio todo cuanto tenía a Isaac. ¿Qué está dando a entender Abraham con esto, hermanos? Que Abraham era el heredero legítimo. ¿No es cierto? Isaac lo era. Isaac era el heredero legítimo, era el hijo de la promesa. Por eso Abraham, ¿qué hace? Pues te doy todo a ti, porque tú eres el hijo de la promesa. ¿Recuerdan, hermanos, que en un capítulo atrás, en el capítulo 24, el siervo de Abraham le da un reporte a la familia de Rebeca? Y dentro de ese reporte le dice, mi señor Isaac va a heredar que toda la riqueza de mi señor Abraham, ¿no es cierto? Vean, hermanos, todo mundo sabía que Isaac era el heredero de la promesa. Todo el mundo sabía que Isaac iba a heredar todo lo que le pertenecía a Abraham. Pero bueno, hermanos, Abraham no se olvida de sus otros hijos y les da una pequeña herencia, ¿no es cierto? Pero dice el versículo 6, pero a los hijos de su concubina les da dones, pero escucha, dice, pero los envía ¿qué? Lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Claro, es lo más lógico pensar, ¿no es cierto? ¿Por qué lo envía lejos? Si a él le doy todo y a los otros no, les doy poquito, lo más lógico es pensar, no se peleen, ¿no es cierto? Eso es lo más lógico. Vean, hermanos, aquí simplemente Abraham quiere evitarle problemas de rivalidad contra sus hermanos. Mejor ustedes sepárense y cada quien por su lado. Y entonces envió lejos a Isaac. Vean, hermanos, esto nos muestra la soberana mano de Dios. Porque Dios aquí, ¿a quién está eligiendo? A Isaac.
¿No es cierto? Porque de todos los hijos que tuvo Abraham, Dios escogió a uno, a Isaac. Y por medio de Isaac se iban a cumplir las promesas que Dios le dio a Abraham. Así lo dice Pablo. Vean lo que dice Romanos 9:6. Pablo lo explica claramente cómo por medio de Isaac, y solo por Isaac, iban a venir las promesas que Dios le iba a dar a Abraham, o que le dio a Abraham, mejor dicho. Romanos 9, versículo 6. Dice Romanos 9, versículo 6, vean. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Vean, no todos, dice Pablo, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en quién? En Isaac te será llamada, ¿qué? Descendencia. Esta es una cita, hermanos, en Isaac te será llamada descendencia. Es una cita de Génesis 21:12. Pero quiero que veas, hermanos, para este momento de la historia de Génesis 21:12, Abraham ya tenía un hijo. Era Ismael. Él ya lo tenía. Pero Pablo, ¿qué está diciendo? Solo y únicamente por Isaac vas a disfrutar de las promesas hechas a Abraham. No por Ismael, solo por Isaac. Quiero que notes, hermanos, que Pablo está diciendo claramente que no todos los descendientes físicos de Abraham recibirán las promesas hechas a Abraham. No todos, sino solo algunos. ¿Quiénes? Los que fueron descendientes de Isaac. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no es cierto? Por eso dice versículo 8, vean, versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Vean, los que son hijos de carne no son hijos de Dios, sino ¿quiénes son hijos de Dios? Los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Vean, hermanos, ¿Abraham cuántos hijos tuvo? 8. 8 hijos. Isaac con Sara, Ismael con Agar y otros 6 con Cetura. ¿No es cierto? Es lo que estamos viendo en Génesis 25. De esos 8, dice Pablo, Dios solo escogió a uno. No a los de Agar, no a los de Cetura, sino al de Sara. A Isaac, al hijo de la promesa. Por eso aquí, hermanos, en el versículo 8, dice Pablo que los hijos de Agar y los hijos de Cetura no son los hijos de Dios. Solo uno, el hijo de la promesa, que es Isaac. ¿No es cierto? Y por eso dice versículo 9, vean, versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. O sea, simplemente está diciendo Pablo, la promesa es del hijo que le iba a dar a Sara, que es Isaac, ¿no? Y aquí está citando Pablo Génesis 18, versículo 10. Entonces vean cómo, hermanos, Pablo, desde el versículo 7 al versículo 9, Pablo simplemente nos está diciendo que únicamente el descendiente de Abraham, que es Isaac, solo él y su descendencia va a recibir la promesa de Dios que le hizo a Abraham mismo. ¿No es cierto? Quiero que veas, hermanos, cómo Pablo está dando un ejemplo claro de la elección soberana de Dios. En otras palabras, hermanos, Dios escogió a Isaac para que a través de Isaac se le cumplan las promesas que Dios le hizo a Abraham. Esto es un claro ejemplo, hermanos, de cómo Dios escoge a un pecador inmerecidamente. Porque Dios lo está escogiendo, ¿por qué? Por gracia, para salvarlo. Yo quiero preguntar, hermanos, ¿en Isaac había algo bueno para que Dios lo escogiera? ¿En Isaac había algo que él hiciera como un privilegio para que tuviera ese privilegio de ser escogido por Dios? No. De hecho, Isaac también era igual de pecador que sus otros hermanos. Y él tampoco merecía la bondad de Dios incondicional. Pero ¿qué hizo Dios? Lo escogió. ¿Y cuándo lo escogió?
Cuando mandó a Sara. A Isaac. ¿Cuándo escogió a Isaac? ¿Cuándo Dios escogió a Isaac? ¿Cuándo lo escogió? Desde antes de que naciera. Fíjense, desde antes. La promesa, Claro. Te vendrá un hijo de Isaac. Ajá. No, todavía ni llegaba. Sí, desde antes de su concepción, Isaac fue escogido, ¿no es cierto? Esta es la elección incondicional de Dios, hermano. Dios escoge para salvación. Todos nosotros somos pecadores, ¿no es cierto? Dice las Escrituras, no hay justo ni aun uno. O sea, desde Adán hasta el día de hoy, todo ser humano es pecador, ¿no es cierto? Nadie merece la salvación de Dios porque todos somos pecadores. ¿Y qué dice las Escrituras? Que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Eso merecemos. Merecemos la muerte. Merecemos el juicio de Dios que nos lleva a una muerte por ser pecadores. ¿No es cierto? Y es más, hermanos, yo creo que hoy pecaste. Estoy seguro que pecaste, porque todos somos pecadores. ¿O no pecaste? De alguna, y estoy hablando, no importa el pecado, sea grande o pequeño, pecaste, ¿no es cierto? Entonces, por pecar, ¿qué mereces? La muerte, ¿no es cierto? Pero ¿qué Dios hizo en ti? Dios te salvó, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios te escogió y Dios escogió extender su gracia, extender su salvación, extender su misericordia, aun cuando no la mereces porque eres un pecador. ¿Se dan cuenta? Isaac nos está recordando esta gran verdad, hermano. La gracia de Dios se manifestó en la vida de Isaac como también en la de nosotros. Dice Efesios 2:8, vean, versículo muy conocido seguramente por todos ustedes. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, ¿por qué? Porque por gracia, ¿no? Es un regalo, es una gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vean, hermanos, claramente vemos que la salvación no es por obras. ¿Es por qué? Por gracia, por un regalo de Dios. Es Dios el que te la da. Romanos 9:16, vean. Romanos 9:16. Vean, acompáñame a Romanos capítulo 9, versículo 16. Romanos 9, 16, dice Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene que misericordia. Está hablando de la salvación en su contexto. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios. La salvación depende única y exclusivamente de Dios. O sea, en otras palabras, no depende de tus sentimientos, no depende de tus emociones. Porque, hermanos, en el hombre no hay absolutamente nada que te lleve a la salvación. Ni sus obras, ni su búsqueda de Dios, ni sus buenos deseos podrán salvar al ser humano. Lo único que determina la salvación de un hombre, ¿quién es? La intervención divina. Señor Jesucristo, nuestro Dios. Es el único que determina la salvación de los hombres. ¿Por medio de qué? De su elección. Su elección incondicional de Dios. Él te escoge, Él te elige y Él te salva. Isaac era una manifestación de esta verdad, hermanos. Dios escogió a Isaac cuando ni siquiera había nacido, ya lo vimos, ¿no es cierto? ¿Y lo escogió porque Isaac hizo algo bueno? No. Es más, todavía ni nacía y ya lo había escogido. Solo fue por pura misericordia y por pura gracia de Dios. Recuerda esto, hermano. Si tú tienes un pariente, un vecino, o un compañero de trabajo, o alguien que te rodea y que no es salvo, hermanos, si tú tienes a alguien que no es salvo y que te rodea, tú tienes que estar agradecido por Dios, hermanos. Porque Dios te salvó a ti y no a ellos. Pero Dios no te salvó a ti porque fueras el más inteligente, porque tienes una cara bonita.
y entonces ya eres el merecedor de todo. No. Dios te salvó, ¿por qué? Por gracia, por misericordia, ¿no es cierto? Eso es lo que te distingue de los demás, hermano. Lo que te distingue de un pecador, hermanos, de un incrédulo, es esto. Es que Dios tuvo misericordia de ti. Es que Dios tuvo gracia de ti. Porque al final, hermanos, si pensamos, todos nosotros merecemos lo mismo que el pecador, ¿no es cierto? Y lo mismo que el incrédulo. Porque somos pecadores, ¿a poco no? Merecemos lo mismo. Pero Dios te escogió. Eso debe de llenarte de gozo, hermano. Eso debe de llenarte de gratitud delante de Dios. Porque Dios se fijó en ti desde antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta? Esto es grandioso cuando vemos la vida de Isaac. Ahora regresando a Génesis 25:7, vean, regresamos a Génesis 25, versículo 7. Génesis 25, versículo 7 dice: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Nota, hermanos, que aquí dice que Abraham fue lleno de años, ¿no es cierto? En hebreo, hermanos, esto mejor se traduce como fue satisfecho. Es una mejor traducción. O sea, Abraham murió a sus 175 de años y fue satisfecho. Él fue satisfecho, él vivió una vida muy satisfecha, y dice el versículo 8, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido ¿a qué? A su pueblo. Esta frase, hermanos, y fue unido a su pueblo, esto apunta a que Abraham no dejó de existir. Esto es lo que quiere decir. Abraham no dejó de existir, sino que pasó Abraham de una vida a otra. ¿No es cierto? Eso es lo que quiere decir este versículo. Él pasó a una eternidad con personas que ya estaban en esa eternidad, con personas como Sara, como Noé, como Adán, como Eva. Por eso dice, se unió a su pueblo. Ahí estaba gente suya, ¿no es cierto? Es más, hermanos, nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento que confirma esta gran verdad, que confirma que la vida de Abraham no acabó. Hay muchos pasajes, hermanos, que nos enseñan que Abraham no fue aniquilado, Abraham no fue desaparecido, Abraham no dejó de existir, Abraham no fue llevado al limbo, sino que su muerte simplemente fue una transición a la vida eterna. Eso fue su muerte de Abraham, una transición a la vida eterna. Él sigue viviendo hasta el día de hoy. Pero vean, hermanos, dice el texto que al final Abraham murió Abraham en buena vejez, ¿no es cierto? Él murió ahí por el año 1990 antes de Cristo. Pero vean, hermanos, él murió en 1990 antes de Cristo. Pasan 2000 años, 2000 años después, y vean lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo 8:11. Mateo 8:11. Vean lo que dice el Señor Jesucristo 2000 años después de la muerte de Abraham. Vean lo que dice él. Mateo 8, versículo 11, dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y escuche, y se sentarán ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Vean, hermanos, el Señor Jesucristo, 2000 años después de la muerte de Abraham, está diciendo que Abraham estará ¿en dónde? O está, mejor dicho, en el reino de los cielos. Abraham está en el reino de los cielos, y obviamente todos los creyentes van a estar con él en la gloria en ese mismo lugar. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo no está diciendo y Abraham murió y se quedó ahí. No. Él está diciendo, Abraham está en la gloria, Abraham está en el reino de los cielos, y todos los creyentes estarán con él. Vean otro pasaje, Mateo 22. Mateo 22, 25. Mateo 22, versículo 25.
En contexto, hermanos, de Mateo 22, había unos hombres que se le conocían como los saduceos. Los saduceos creían que la resurrección no existía. Eso es lo que creían los saduceos, que la resurrección no existía. Ellos negaban lo sobrenatural y en esa creencia cuestionan al Señor Jesucristo. Y vean lo que le dice al Señor Jesucristo a estos hombres. Le dice Mateo 22, 25, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Y vean versículo 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Vean, hermanos, esta es una pregunta para burlarse del Señor Jesucristo. Porque recuerda, los saduceos no creían en la resurrección. Pero aquí le dicen, ¿cuál de todos esos esposos en la resurrección será? ¿No es cierto? Esta mujer. ¿De quién de todos ellos? ¿No? Es como, hermanos, es como si dijeran estos hombres, la resurrección no existe. A ver qué nos va a contestar en tono de burla. Están burlando al Señor Jesucristo. Pero vean qué le contesta el Señor. Versículo 29 dice el Señor. Entonces respondió Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Vean, el Señor Jesucristo simplemente les dice, ustedes son los ignorantes porque no conocen la palabra de Dios ni el poder de Dios. Y vean versículo 30, porque la resurrección, escucha, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, en otras palabras, el Señor Jesucristo está diciendo, la mujer no va a tener esposo en el cielo, porque en el cielo no hay matrimonios. Eso es lo que está enseñando el Señor Jesucristo. En el cielo ya no va a haber matrimonios. Así que aprovechen a sus esposos, sus esposas. Algunas dicen, mejor, ¿y para qué lo quiero ya? ¿No? Porque ya no habrá matrimonios en el cielo, hermanos. Pero vean, hermanos, el Señor Jesucristo contestó esa pregunta, pero ahora vean qué dice respecto a la resurrección. Porque ese era el tema, ¿no es cierto? Vamos a resucitar y entonces ¿con quién se va a quedar ella si tuvo 7? Y les dice, no seas ignorante. La palabra de Dios dice que no va a haber matrimonios en el cielo. Y versículo 31, vean, versículo 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído? O sea, les está siguiendo diciendo, son ignorantes. No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo. Y aquí va a citar Éxodo 3, versículo 6. ¿Qué dijo Dios en Éxodo 3, versículo 32? Yo soy. Esta frase, hermanos, de yo soy, que se encuentra en Éxodo 3:6. Fíjense, esto es interesante. Esta frase de yo soy, hermanos, en hebreo es una frase que apunta al tiempo presente. ¿Ok? Es un verbo en tiempo presente. O sea, es como si Dios estuviera diciendo, yo estoy siendo ahora. Yo estoy siendo en este momento. En este momento yo estoy siendo, escucha, el Dios de ¿quién? De Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, hermanos, en otras palabras, cuando el Señor dice esto, ¿a quién se lo está diciendo, hermanos? Cuando el Señor cita estas palabras, ¿a quién se lo está diciendo en su contexto original? Éxodo 3, versículo 6. ¿Recuerdan a quién se lo está diciendo Dios? ¿A quién le dice yo soy? A Moisés. ¿No es cierto? En su contexto estas palabras se las dice a Moisés. A Moisés le dice, Moisés, yo soy. O sea, Moisés, yo soy el de ahorita, en este tiempo presente, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nota, hermanos, Dios lo está diciendo como si ellos estuvieran vivos. Sí. Yo en este momento soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Lo está diciendo como si estuviera vivo, ¿no es cierto? Porque así era, hermanos. Ellos seguían existiendo en la gloria, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo acaba diciendo ahí al final del versículo, Dios no es Dios de muertos, sino ¿de quién? De vivos. Vean, la implicación es fácil de entender, ¿no es cierto? Si Dios es Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y lo dijo cuando ellos en el plano terrenal ya no existían, entonces, ¿qué está dando a entender? Pues que están vivos, ¿no es cierto? Porque Él es su Dios. ¿No es cierto? Porque, hermanos, si ellos no hubieran existido, ¿Dios qué hubiera dicho? Moisés, yo era. ¿No es cierto? Esas son las palabras más correctas. Yo era el Dios de tal. Pero Él no dijo eso. ¿Él qué dijo? Yo soy. En este tiempo presente, en este momento que te estoy hablando, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dando a entender que están vivos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí lo pueden ver, hermanos? ¿Pueden ver esta gran verdad? Esto es impresionante, ¿no es cierto, hermanos? Cómo el Señor Jesucristo menciona que Abraham está vivo. Vean otro ejemplo, pero ahora una parábola. Lucas 16, 22. Esta parábola seguro la conocen. Lucas 16, 22. Vean, Lucas 16, 22. Dice así la parábola. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno ¿de quién? De Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos ¿a quién? A Abraham y a Lázaro en su seno. Vean, hermanos, aunque esto es una parábola, o sea, una parábola es una historia inventada que ocupa realidades de la tierra. A pesar de esto, hermanos, el Señor quiere reflejar una verdad espiritual con esto. La verdad que vemos aquí es que existe el infierno y existe el cielo, pero también hay otra verdad, que Abraham está en el cielo. Eso es lo que está dando a entender con esta parábola. Abraham está en el cielo, ¿no es cierto? Está en la gloria. Y por eso versículo 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí. ¿Aquí dónde? En el cielo, conmigo, ¿no es cierto? Y tú atormentado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Abraham sigue vivo y Abraham está en el cielo. Entonces, regresando a Génesis 25:8, regresando a Génesis 25, versículo 8, vean, Génesis 25, versículo 8 dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Vean, hermanos, cómo este versículo simplemente nos está relatando que Abraham pasa del plano de la vida terrenal al plano de la vida espiritual. O sea, en otras palabras, hermanos, la muerte de Abraham solo fue una transición. Solo fue una transición, ¿no es cierto? Que lo llevó de un lugar a otro. Y así es con toda persona, hermanos. Así es con todo ser humano. La muerte física, hermanos, de todo ser humano solamente es una transición. Porque su vida no va a acabar. De todo ser humano. Es una transición, hermanos. La muerte de todo ser humano es una transición que te va a llevar a la eternidad. Pero hay diferencias. Para el incrédulo es una transición de una vida física, ¿no es cierto? Ahora a una muerte eterna. Esa es la transición para el incrédulo. A una muerte eterna. ¿Saben qué es la muerte eterna, hermanos? Porque todos pueden decir, entonces, si no va a acabar, ¿cómo que es una muerte eterna? ¿No es cierto? La muerte eterna, hermanos, prácticamente es la separación de Dios. Esa es la muerte eterna. Ellos ya no tendrán a Dios. Ellos están separados de Dios en el infierno y después del infierno, dice las Escrituras, que Dios en el juicio final los va a pasar del infierno ¿a dónde? Al lago de fuego.
algo con un tormento más grande, ¿no es cierto? Esa es la transición para el incrédulo, una separación total de Dios. Pero para nosotros los creyentes, hermanos, ¿qué va a pasar con nosotros lo que hemos creído en Cristo Jesús? Vamos a disfrutar. Ajá, exactamente. Vamos a disfrutar lo mismo que Abraham está disfrutando ahorita. Estaremos en el cielo, ¿no es cierto? Pero quiero hacer énfasis. ¿Esto es para quién? Para el verdadero creyente en Cristo Jesús. Para el verdadero creyente, la muerte no es el final, sino que la muerte es una transición para la gloria. No, la muerte sí existe, porque vamos a morir. Pero esa muerte simplemente es una transición que te va a llevar a la gloria. Vean, hermanos, quiero que vean que esto es un consuelo para nuestros corazones, ¿no es cierto? Yo quiero que tú, cuando pienses en la muerte, hermanos, no pienses en ella como el final, porque la muerte no es el final. La muerte simplemente es una transición que te va a llevar a la vida eterna con tu Padre Celestial. Eso es la muerte. Por eso tú no debes de temer cuando vayas a morir, hermano, como creyente. Porque cuando mueras, hermanos, no solamente vas a pasar de una vida a una vida eterna, sino que cuando mueras, hermanos, como creyente, tú también vas a ver a tus seres queridos que también creyeron en Cristo Jesús. Porque vean, hermanos, lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Vean, dice así Pablo: tampoco queremos, hermanos, vean, Pablo se dirige a ellos como hermanos, o sea, son creyentes, ¿no es cierto? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o mejor traducido, los que están muertos, ¿ok? No ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vean, hermanos, aquí Pablo está relatando que en Tesalónica había creyentes y esos creyentes habían perdido a seres queridos, ¿no es cierto? Pero esos seres queridos eran creyentes, también eran cristianos. Pero los cristianos que estaban en Tesalónica vivos, ¿no? Dice Pablo, no estén tristes por su pérdida. Y Pablo dice, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Los incrédulos, los que no creen, ¿no? Obviamente, hermanos, ¿es normal sentir tristeza porque una persona querida se muere? Sí, es normal, porque se extraña a esa persona, ¿no es cierto? Pero esta tristeza no es al grado como un incrédulo se entristece. Y tristeza está lleno, por así decirlo, de una esperanza, porque sabemos que ese creyente querido que murió va a ir ¿a dónde? Al cielo, ¿no es cierto? Va a ir a la presencia del Padre. Por eso les dice Pablo, no te pongas triste. Y vean, ese es su argumento, versículo 14, vean, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, escucha, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron en Él. Ese es punto clave. A los creyentes, ¿no es cierto? O sea, el Señor Jesucristo traerá a los que murieron, pero exclusivamente a los que creyeron en Él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. En pocas palabras, hermanos, Pablo está diciendo que los que mueran antes del rapto vendrán con el Señor Jesucristo. Y luego, versículo 17, luego nosotros los que vivimos, o sea, los que quedan después del rapto, los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos que arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vean, hermanos, no me voy a meter en temas de escatología porque no es el tema y aparte pues no da tiempo, pero quiero que simplemente que veas, hermanos, Pablo simplemente le está diciendo a los de Tesalónica, no se pongan tristes como los que no tienen esperanza, mejor que alígrense, ¿no es cierto? Porque ustedes van a volver a ver a sus seres queridos que creyeron en Cristo Jesús cuando vengan en el cielo. Ustedes los van a volver a ver, dice Pablo. Entonces, hermanos, es parte también de nuestra alegría. La muerte no solamente es para ir a la presencia de Dios, que eso es lo más glorioso, ¿no es cierto? Pero si tú tuviste un ser querido que falleció y creyó en el Señor Jesucristo, ahí lo vas a ver. Por eso dice Pablo, los que murieron antes del rapto, o sea, los que ya murieron y los que quizás muramos, no sabemos porque no sabemos cuándo es el rapto, pero los que, no me voy a meter en esos temas porque me voy a ir lejos, no me quiero meter en temas de escatología, ya después con tiempo les contestamos las preguntas. Pero es que si me desvío ahorita, no nos vamos a ir de aquí. Pero simplemente quiero que vean esta idea. Pablo simplemente está diciendo que los que muramos antes del rapto, ¿no es cierto? Ellos van a regresar con el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Ahora quiero preguntar, ¿aún no viene el Señor Jesucristo con ellos? ¿O sí? ¿No? Todavía no ha descendido el Señor. Entonces, ¿qué pasó con ellos que ya murieron antes del rapto? ¿Qué pasó con los que ya murieron? ¿Dónde están? ¿Están en un limbo? ¿Están separados? ¿Qué pasa con ellos? Porque es lo que está diciendo Pablo, ¿no es cierto? Ellos ya murieron, pero van a regresar. Y los que quedemos vivos, ya después nos va a arrebatar. Pero ¿qué pasa con ellos? Vean lo que dice 2 Corintios 5:6. Vean, no es que estos hombres que ya murieron se queden ahí en la especie de limbo esperando a que bajen con el Señor Jesucristo. No, vean lo que dice Pablo. 2 Corintios 5, versículo 6. 2 Corintios 5:6 dice Pablo, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Escucha, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. O sea, dice Pablo, yo quisiera estar mejor muerto para después pasar a ¿dónde? Presentes al Señor, dice Pablo. Yo quisiera estar muerto para después estar presente al Señor. Vean, hermanos, en el momento que un creyente muere, en ese instante pasa directo ¿a dónde? A la presencia del Señor. Él se va directamente a la gloria, hermanos. Él no trasciende a un lado, él no se va al limbo, no, él se va directo a la gloria. Otro pasaje, Lucas 23:42, vean lo que dice Lucas 23:42. Lucas 23, versículo 42. En su contexto, hermanos, aquí estamos en la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan que Él tiene a dos hombres a su lado? Vean lo que pasa. Seguro conocen este pasaje, pero vean, Lucas 23, 42 dice, y dijo, uno de estos hombres que estaba crucificado, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, no, primero tienes que irte al limbo. Primero tienes que irte al purgatorio, primero tienes que cruzar el río, primero te tienes que ir allá. ¿Le dijo eso? No. ¿Qué le dijo? De cierto te digo que ¿qué? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Vean, en cuestión de horas, este hombre y el Señor Jesucristo iban a estar en el paraíso, en el cielo. Quiero que notes, hermanos, esta es una gran bendición de Dios, ¿no es cierto? Esta es una gran promesa de Dios para nosotros. Por eso, hermano, yo te digo, no le tengas miedo a la muerte. No le tengas miedo a la muerte. Nosotros podemos descansar sabiendo que cuando muramos físicamente, ese no es el final. Nosotros vamos a ir directamente al cielo, a la presencia del Señor. ¿Y sabes algo, hermanos? Cuando tú mueras, Dios te va a dar la capacidad para enfrentar esa muerte, para que tú estés delante de Él en su gloria. Porque obviamente, hermanos,
Naturalmente, cuando pensamos en la muerte, nos puede dar miedo, ¿no es cierto? Y decimos, ay, ¿cómo que me voy a morir? Naturalmente eso pasa, hermanos. Pero Dios te da la capacidad para soportar eso. Ve lo que dice 1 Corintios 10, 13. Y ya con esto acabamos, hermanos. 1 Corintios 10, versículo 13. Vean lo que dice Pablo. 1 Corintios 10, versículo 13. Dice Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida, para que podáis soportar. Vean, esto también aplica no solo en las tentaciones, sino también en las dificultades de la vida. ¿Tú tienes miedo cuando ves venir a la muerte? ¿Tienes miedo cuando tú piensas en la muerte? No te preocupes, hermanos. Dios te va a dar la capacidad para soportar ese miedo, según este texto. Y hermanos, no importa cómo mueras, no importa si mueres en enfermedad, en muerte natural, un accidente, estuviste en un coche, en un accidente, o alguien te asaltó y te mató, no sé, hermanos, como tú mueras, como sea, como tú mueras, hermanos, tienes que pensar en esto. Dios en ese mismo instante te dará la gracia para soportar ese mal trago o ese mal camino, ¿no es cierto? Y aparte, hermanos, tienes que ver algo más glorioso. En un abrir y cerrar de ojos, vas a estar cara a cara con el Dios glorioso. Y eso es lo más glorioso, hermanos. En un abrir y cerrar de ojos. Así que, hermanos, no tengas miedo a la muerte. No lo tengas. A veces podemos decir, caramba, es que esta situación a mí me preocupa, ¿no? Yo he pensado, yo he meditado, y pues ¿cómo voy a dejar a mis hijos? ¿Cómo voy a dejar esto? Dios tiene el control de todo, hermanos. Tú tienes que pensar en la gloria y decir, yo estoy allá, yo quiero ver al Señor, yo anhelo morir. Pablo lo dijo, ¿no es cierto? Yo anhelo morir, hermanos. Ya, ven por mí, Señor. Obviamente, todo a su tiempo. Sabemos que todos los tiempos de Dios, Él sabe cuándo es el momento, hermanos. Pero no temas a la muerte tú que has creído en Cristo. ¿Quién sí tiene que temer? El incrédulo, ¿no es cierto? El que no cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ellos sí tienen que temer, porque cuando ellos mueran, ese no es el final. Su vida, hermanos, va a continuar, pero ahora va a continuar en un tormento eterno. Eso le espera al incrédulo. Pero para ti, creyente verdadero, vas a disfrutar la gloria, así como Abraham la está disfrutando ahorita. ¿Ok? Pues hasta aquí lo dejamos, hermanos.